Buenos días para todos jóvenes. Bueno, el día de hoy vamos a tratar el tema sobre el aparato respiratorio del ser humano. ¿Listos? Eh, el ser humano, igual que el resto de algunos organismos y algunos seres vivos, pues necesitan realizar funciones básicas. Funciones básicas como la nutrición, la relación, la reproducción, entre otros. También tienen una característica en común, que es la respiración. ¿Listos? Las células que forman nuestro cuerpo necesitan oxígeno, ¿sí? Entonces el oxígeno se recoge del exterior y hace posible que los órganos y los sistemas que estén relacionados con este proceso y estas funciones de cada uno de ellos, pues cumpla determinadas características y permite el funcionamiento adecuado pues de cada uno de nuestros sistemas y permite el desarrollo eh, del proceso de la respiración como tal. Bueno, es importante pues tener claro que al momento de tener una falta de oxígeno en nuestro cuerpo, pues se tienen grandes dificultades en nuestro organismo, ¿sí? Tales que pueden ocasionar hasta la muerte. ¿Listo? Entonces, cada uno de los órganos, ¿sí?, cumple funciones específicas con ayuda del aparato respiratorio. Entonces, en este caso vamos a hablar sobre algunas características del sistema respiratorio. Bueno, entonces se compone por una estructura de órganos especializados, ¿sí?, eh, que cumplen determinadas funciones, como ya lo dijimos. ¿Listos? Nosotros, los seres humanos, pues entonces necesitamos pues oxígeno para mantenernos con vida. ¿Listo? Entonces, cuando nuestro organismo presenta una disminución de oxígeno, pues entonces se genera una hipoxia. Quiere decir que las células cerebrales, pues entonces están haciendo un esfuerzo extremo para mantener oxigenado pues todo nuestro organismo, ¿sí? De no ser así, pues automáticamente se generaría la muerte. ¿Listo? Eh, Debe tener pues algunos componentes que ya los vamos a revisar. Entonces, el, el aparato respiratorio consiste en que toda estructura, ¿sí?, de los órganos hacen posible la entrada de oxígeno. ¿Sí? Esta entrada de oxígeno eh, la hace la mayoría de los seres vivos, y al mismo tiempo expulsan una sustancia o un gas que es llamado el dióxido de carbono. ¿Listo? Y está conformado por cada una de las siguientes partes. Entonces, inicialmente tenemos la nariz o la cavidad nasal. ¿Listo? Entonces, por esta parte, por la nariz o la cavidad nasal, es la entrada principal del aire, ¿sí?, que es la primera sección con la que conectan las vías respiratorias, a través de las cuales se mueven en el aire. ¿Listo? La nariz entonces es la estructura facial hecha principalmente para o hace referencia a un espacio, un hueco, que es la entrada como tal, que está recubierta por una serie de capilares y membranas mucosas, ¿sí? Entonces es tener claro que por esta cavidad pues va a filtrar todo el aire que nosotros respiramos, ¿sí? Antes de que llegue a los pulmones, los capilares y las membranas mucosas atrapan todo el polvo, los contaminantes y otros elementos que se filtran por la nariz, ¿sí? Pero estos elementos, como las membranas y las cavidades mucosas, ¿sí?,
no permiten esa llegada o esas sustancias hasta los pulmones, ¿sí? Entonces hacen como una serie de filtro, ¿sí? Y a los pulmones va a llegar únicamente el aire limpio, el aire purificado como tal. ¿Listo? Entonces además también podemos manifestar que por la nariz o la cavidad nasal también es la vía o la salida del dióxido de carbono que expulsamos durante la exhalación. ¿Listos? El segundo órgano encontramos la boca, que es una cavidad oral, ¿sí? Una abertura secundaria del aparato respiratorio que está posibilita la entrada y salida también de gases. En la mayoría se hacen por la nariz, pero también se puede realizar por la boca. ¿Listo? Pueden sustituir las funciones como tal. En caso de que alguna persona pues tenga alguna de las dos cavidades obstruidas, pues pueden recurrir a la otra por la nariz o por la boca, a la otra cavidad. ¿Listos? Y lo filtran hasta los pulmones. Entonces nuevamente pues allá el aire llega a los pulmones únicamente purificado, limpio. La faringe es una especie de embudo formada por un músculo que abarca desde el extremo superior de la cavidad nasal hasta la parte superior del estómago y la laringe, ¿sí? Tanto el aire que proviene de la cavidad oral, ¿sí? como la cavidad nasal ingresan por el organismo a través de la faringe. ¿Listo? Este órgano cumple doble función con el aparato digestivo, ¿sí? Es decir que al momento de nosotros estarnos alimentando, pues evita que los alimentos se desvíen hacia el aparato respiratorio provocando asfixia o un ahogamiento. ¿Listo? Encontramos también la laringe, ¿sí? Es una parte o una sección más corta del tracto respiratorio, la cual se encuentra en una porción anterior del cuello, justo debajo de la tiroides, por encima de la faringe y la tráquea, ¿sí? Y es la parte de la entrada y la salida del aire de la laringe, que contiene ciertas estructuras especiales conocidas como cuerdas bucales. ¿Listo? Es importante pues porque de allí se producen pues los sonidos, el habla, que es conocida como por nosotros como la voz. ¿Listo? En la tráquea pues es el órgano que está hecha por una serie de formación como de anillitos, ¿sí? Y es una membrana, ¿sí? que proporciona una vía por la cual el aire entre y sale de los pulmones de forma correcta. ¿Listo? Concretamente la tráquea sirve para conectar la faringe con los bronquios y permite pues la salida el paso del aire, ¿sí? Los bronquios o los bronquiolos, entonces es la estructura más pequeña, ¿sí? Y hace parte de la vía respiratoria que se divide en una serie de ramas, ¿sí? Como una serie de ramificaciones, ¿sí? ¿Qué hace o qué función cumple? Pues transporta el oxígeno desde la tráquea hacia los pulmones. Y pues de igualmente los bronquios también poseen membranas que van filtrando y purificando el aire. Bueno, y los pulmones son los dos órganos grandes y esponjosos situados en el tórax y cada uno de ellos está envuelto por una membrana, ¿sí? que puede aumentar el tamaño con la entrada y salida del aire dependiendo. ¿Listo? Eh, en estas estructuras esponjosas como los pulmones, pues también encontramos los alveolos,
que son pequeñas estructuras que se encuentran al final de los bronquiolos y permite el ingreso y el intercambio de gases con la sangre, que es cuando se lleva a cabo la obtención del oxígeno. ¿Listo? Algunas enfermedades del sistema respiratorio, entonces podemos encontrar el asma, que es una condición clínica causada por la inflamación crónica de las vías respiratorias y de los pulmones. Los principales síntomas son tos aguda, opresión en el pecho o dificultades para respirar. Esta condición pues puede empeorar cuando una persona pues se expone a agentes contaminantes como el humo, los vapores, productos químicos que causan pues grandes enfermedades respiratorias. ¿Listo? Podemos encontrar también cáncer de pulmón. Entonces es cuando, bueno, en esta parte pueden existir diferentes tipos de cáncer, ¿sí? Que dependiendo a las células malignas que se encuentren en el organismo, en la persona, pues va a llevar a ciertas infecciones y a ciertas perjudicaciones o demás riesgos para el organismo. ¿Listo? Vamos a ver algunas acciones de cuidado para el sistema respiratorio, ¿sí? El sistema respiratorio también es importante pues mantenerlo en buenas condiciones para mantenernos con una salud pues apropiada. ¿Listo? Entonces vamos a trabajar unas 8 cuidados. Entonces uno de los primeros cuidados o precauciones pues es no fumar, ¿sí? Evitar el cigarrillo, debido a que esto va a afectar pues notoriamente los pulmones y va a impedir el paso o el humo contaminado hacia los pulmones, que va a empezar a afectar todas las vías respiratorias. ¿Listo? Alimentarnos sanamente, entonces consumir frutas y verduras pues en buenas condiciones y con altos contenidos de proteínas. No vivir en ciudades muy contaminadas, entonces evitar pues por lo general ciudades como ejemplo Bogotá, Medellín, que tienen altos contenidos de contaminación, ¿sí? Por las industrias, por los automóviles y demás factores. ¿Listos? Atender rápido pues cualquier tipo de infección que también se pueda presentar a lo largo de la vida. Usar tapabocas cuando sea necesario, por ejemplo en estos casos que estamos presentando un virus, entonces prevenir, ¿sí? El contacto, ¿sí? Con las demás personas, entonces por eso es importante pues el tapabocas. ¿Listo? Evitar la exposición de sustancias químicas que puedan dañar algunas sustancias o elementos de nuestras vías respiratorias, ¿sí? Entonces, como olores fuertes, la pintura, aerosol, thinner, barsol, el humo, el polvo, todos esos elementos o sustancias son perjudiciales pues para nuestro sistema respiratorio. ¿Listos? Consumir alimentos ricos en vitamina C como los cítricos y las guayabas, protegernos del frío, de la lluvia, ¿sí? Entre otras, esas son como las características más importantes, más relevantes. Evitar la humedad, ¿sí? En nuestra casa, en nuestro colegio, siempre prevenir la humedad, ¿sí? De acuerdo a que esto puede empezar a afectar pues nuestras vías respiratorias o nuestros pulmones, viéndose afectada pues nuestra salud principalmente. ¿Listo? Entonces los voy a dejar con otros enlaces para que
lo revisemos y reforcemos el tema trabajado. ¿Listo, muchachos?